Muchas gracias, bienvenido a la plataforma TikTok. Saludarle a todos los tecnólogos médicos, a todos los licenciados de diferentes hospitales a nivel del Perú, así mismo también para todo el mundo, para todos los profesionales. Hoy iniciamos con un nuevo capítulo en donde vamos a ver la parte de ingeniería y asimismo también la parte clínica. Vamos a ver el estudio a nivel de ciencia médica, nos vamos a dirigirnos netamente la parte de neurología. Neurología implica mayor responsabilidad, hacer diferentes tratamientos para restablecer problemas que podría estar sucediéndose, como uno de ellos la enfermedad de Alzheimer, entre otras enfermedades. El debilitamiento del cerebro, la unidad anatómica funcional. El cerebro, las neuronas comienzan a debilitarse, entonces vamos a utilizar los principios físicos para poder restablecer o realizar algunas mejoras en cuanto a su funcionamiento. Entonces actualmente los principios físicos también ha de avanzar hasta la actualidad. Toda la parte, digamos, los conocimientos físicos actualmente es aplicado para poder contrarrestar esta enfermedad. Nada menos, nada más. ¿De quién se trata? Se trata de onda de choque focal. Onda de choque focal, en donde vamos a ver como principios físicos, una de ellas es la energía. La variación de la energía, en donde incluimos la frecuencia. Entonces esa variación de la energía hace la penetración de acuerdo a la energía programada para diferentes patologías. Entonces hace la penetración a nivel de los tratamientos. Cuando nosotros comenzamos a ver desde nuestro punto físico, entonces vamos a ver el comportamiento de uno de ellos, de la frecuencia y también a la alta carga tensión. Entonces estas la frecuencia, y también la alta energía. Y por otro lado también vamos a encontrar la inclusión de Tesla. Vamos a ver la inclusión de Tesla. Tesla, a nivel de las ondas de choque focal, de la suma más importante para que pueda, digamos, trabajar. Y asimismo también, no solamente Tesla, la carga que viene a ser el flujo de inducción, en mayor cantidad de carga de la suma importancia. La inducción magnética, de suma importancia para que justamente pueda trabajar. Entonces son varios factores a los cuales vamos a hacer los estudios físicos. Uno de ellos es la frecuencia programada. Otro, la energía. Dentro de la energía vamos a ver básicamente el estudio de Tesla. Según los principios establecidos de Tesla, en todo campo, en toda la parte de lo que viene a ser la bobina, siempre va a generar una inducción de campo magnético y asimismo también el flujo de campo. Entonces este flujo de campo, claro, efectivamente, en el caso de todas las bobinas vamos a hacer todo un cálculo necesario. Bueno, a nivel de las ondas de choque, de suma importancia varios factores. A nivel de la ingeniería,
cuando se trata de estudiar o también ver su comportamiento a nivel de la ingeniería, por ejemplo, la alta carga, ok, la alta carga en donde tiene que estar constante, ok, constante. También vamos a denominar a esta alta carga como HV, ok, HV, alta tensión, ok, así es denominado a nivel de la ingeniería cuando se trabaja con cargas de 10.000 voltios, 15.000 voltios, ok, 12.000 voltios, 5.000 voltios, entonces tensión de alta carga, ok, y eso es justamente está incluido a nivel de las ondas de choque. Ahora, en relación al controlador de, por ejemplo, a alta carga, ok, a nivel electrónico también, o también a nivel de la ingeniería, vemos por ejemplo la inclusión de controladores. Una de las controladores de gran o de suma importancia es efectivamente el tiristor. El tiristor es de suma importancia porque un tiristor tiene una finalidad de hacer el control a base de ángulos. Cuando se hace toda una programación a nivel del tiristor, ok, el tiristor indica de que cuando nosotros queremos hacerle el control necesario de alta tensión o alta carga, entonces vamos a ver la relación de los ángulos, ok, la relación de los ángulos, cuántos ángulos vamos a hacerle el control, ok. Entonces, realizando todo el cálculo matemático, nosotros vamos a obtener efectivamente, ok, vamos a decir, ¿sabes? Vamos a trabajarle con 30 grados, 60 grados, o 80 grados, o 120 grados. Entonces, en ese momento, a nivel del tiristor, cumple una función de controlar el ángulo, ok, controla el ángulo. ¿Cuánto de ángulo quiero trabajarlo? Entonces, en todo momento el tiristor va controlando el ángulo, ok, más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, ok. Entonces, primeramente a nivel de los tiristores de controladores a nivel de la carga bastante elevada, ok, es importante poder conocer esta parte, ok. Entonces, viendo el caso de tiristor, porque también a nivel del tiristor en los anteriores videos hemos realizado todo un video para que ustedes puedan visualizarlo, ok, netamente tiristor. ¿En qué momento se podría aplicar, por ejemplo, el tiristor? Ok, entonces cuando se realiza la carga, por ejemplo, control de la carga alta, ok, 3.000 voltios, 4.000 voltios, 5.000 voltios, 10.000 voltios, 12, 15.000 voltios, entonces esta carga se regula o hace el control a través del tiristor. Cuando realizamos la subida, digamos, la energía, cuando nosotros comenzamos a subir la energía, por ejemplo, para la penetración profunda, para las aplicaciones múltiples a nivel, una de ellas a nivel neurológico, okay, o también se podría decir a nivel de la medicina física, para una de ellas para la parte de la celulitis, que es netamente estética, o también otra de ellas para la parte de la urología, ok, o a nivel traumatológico, entre otras aplicaciones vamos a poder hablar en el caso clínico, pero en este caso estamos conversando netamente la parte de ingeniería para que usted pueda comprender cómo es el sistema de trabajo a nivel de las ondas de choque focal. Ok, entonces a nivel de las ondas de choque focal, de esa manera hace el control. La alta tensión es controlado, ok,
a través del Theranostor. Entonces Theranostor realiza el control de ángulo. Posteriormente vamos a ver la regulación en cuanto a la energía, ¿ok? La energía sea mucho más intenso, entonces tendremos el ángulo mucho más, ¿ok? Por lo tanto, el flujo de la carga es superior, mucho más, ¿ok? Entonces, a nivel de las aplicaciones, por ejemplo, cuando nosotros hacemos la programación de la energía, por ejemplo, energía podríamos programarlo a partir de 0.1, 0.2, 0.5, digamos así sucesivamente hasta un parámetro establecido. Entonces, lo que haremos es hacer variar a nivel del ángulo del Theranostor. Ok, eso es lo que vamos a ver. Por lo tanto, la alta tensión, la alta carga comenzará a habilitarse justamente cuando nosotros realizamos la parte de estar, comenzará a salir. Ok, comenzará a salir. Pero no solamente es eso, también cuando comienza a salir la alta tensión, ok, entonces, ¿cómo es que las ondas de choque comienzan a trabajar? Varios principios, ok, de diferentes fabricantes en el mundo. No solamente sea un fabricante, muchos fabricantes a nivel de ondas de choque focal, ok. Entonces, a nivel de ondas de choque focal, cuando en una de las tecnologías pues actualmente se utiliza a nivel de digamos las bobinas, que son importantes. Otros se utilizan electrodos y así sucesivamente diferentes, pero lo más importante a nivel de las ondas de choque cuando se utilizan a nivel de las bobinas, ok, en todas las bobinas se genera pues efectivamente el flujo de campo, ok, la inducción magnética, ok. La inducción magnética también depende de la cantidad, digamos, de carga suministrado en toda la bobina, ok. El flujo de campo varía. El flujo de campo varía en función a la carga suministrada. Si la carga suministrada es bastante baja, entonces también el flujo de campo también es bajo, ok. Entonces cada uno de los parámetros también varía, así como también la inducción magnética, ok. Cuando la carga entregada es bastante elevada, ok, la inducción de flujo magnética también es un valor bastante elevado. Si nosotros entregamos una variación, entonces ahí vamos a ver secuencialmente cómo varía cada uno de los parámetros establecidos. Ok, entonces es de suma importancia dialogar a nivel del área de ingeniería, por ejemplo, ver desde la parte investigación, ok, ver o comprender realmente, ok, para diferentes desarrolladores a nivel de ondas de choque focal, cómo podría, digamos, en el mundo avanzar a nivel en cuanto a las clínicas, ok, en cuanto a las aplicaciones diversas de las enfermedades. En este caso hablábamos nosotros dentro del caso de la neurología. En el caso de la neurología, toda esta cantidad de los parámetros establecidos, hablábamos de la frecuencia, hablábamos de la energía suministrada, hablábamos de flujo de campo, hablábamos también de la inducción magnética, entre otros parámetros establecidos. Entonces todo ello va a ser suministrado hacia el paciente, ok, va a ser suministrado hacia el paciente, que posteriormente también vamos a hablar sobre las aplicaciones diversas y también asimismo
vamos a conversar de los tipos de aplicadores, ok, de los tipos de aplicadores, cómo podría o cómo es a nivel de la ingeniería el sistema de trabajo o la integración de estos parámetros a partir de los controladores programables. Ok, es decir, cuando nosotros realizamos toda la parte de la programación de la frecuencia o la energía, entonces hay muchos parámetros que son básicamente a nivel de la programación. Entonces esa parte va a tocarse en su debido momento más adelante, posteriormente en los siguientes capítulos. Ok, entonces básicamente hoy comprender los principios físicos, cómo es la que se trabaja a nivel de las ondas de choque. Esto y acá es la parte 1, lo cual suma importancia para todos los tecnólogos médicos, para los licenciados, ok, que podrían incluir a nivel de las ondas de choque focal, ok, netamente para el área de neurología, ok. A nivel de los diversos tratamientos, por ejemplo a nivel de las ondas de choque focal, cuando se le aplica a diferentes pacientes con diferentes problemas a nivel cerebral. Una de ellas nosotros hablábamos la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es, básicamente es un debilitamiento, ok, del cerebro. Cuando el cerebro comienza a debilitarse, ok, básicamente a nivel de la fibra de mielina de la unidad del cerebro, ok, comienza a debilitarse la parte de la capa externa, comienza a debilitarse mucho más. Entonces el señal recepcionado efectivamente ya no llega correctamente o de manera adecuada, o sea, la parte de transporte de cargas comienza a disminuirse, por lo tanto ya comienza a alterarse diferentes funciones que tiene a nivel del cerebro. Ok, entonces frente a eso, a nivel de las ondas de choque focal, lo que va a hacer es hacer los tratamientos, integrar, por ejemplo, como los explicaba, a nivel de la frecuencia, a nivel de alta tensión, ok, a nivel de flujo magnético, ok, la inducción de campo magnético. De la misma manera, varios parámetros, ok, a la cual vamos a suministrarlo a nivel del cerebro. Ok, a nivel del cerebro vamos a suministrarlo. Efectivamente, a nivel anatómico, a nivel del cerebro, está, bueno, nosotros sabemos, comprendemos cuando se ve a nivel neurológico, ok, tenemos que tener bastante cuidado, ok, en cuanto al diagnóstico. Básicamente para ello se utiliza efectivamente diferentes aparatos médicos a nivel de la resonancia, a nivel básicamente ecógrafos, ok, en diferentes digamos analizadores, para que justamente poder identificar la zona donde está realizándose, digamos, diversos problemas, o sea, donde está la zona dañada, la zona afectada, ok. Entonces es importante hacer el diagnóstico. Una vez que tengamos ese diagnóstico a nivel de la zona anatómica del cerebro, entonces a partir de eso podremos suministrar los parámetros establecidos, como les decía, a nivel de la energía, ok. Entonces la energía vamos a ver pues la intensidad que vamos a suministrar, y asimismo también la frecuencia de la suma importancia. Cuando se utiliza, por ejemplo, la frecuencia para poder integrar a la neurología, no se aplica la frecuencia alta, ok, no se le aplica la frecuencia alta, la frecuencia es pulsada, ok,
usada secuencialmente. Ok, entonces hay que tener cuidado, por ejemplo, en cuanto a las investigaciones, en cuanto al análisis. Básicamente hay que tener bastante cuidadoso si nosotros utilizamos diferentes, digamos, digamos, ondas de choque, queremos aplicarle a nivel del cerebro. Ok, hay que tener bastante cuidado, ok. No es únicamente integrar, por ejemplo, la frecuencia directamente, no, ok. Se ha realizado muchos años a nivel de neurológico el estudio, también comprender a nivel del cerebro, ok, cuánto de frecuencia podemos aplicarlo. Por lo tanto, la frecuencia es baja, ok, es bajísimo. En cuanto a la energía también, la energía también depende, ok, depende. Otra de la suma importancia que los puedo, digamos, en ese momento detallar es zonas a realizarse los tratamientos, ok, básicamente la parte occipital, ok, la parte occipital, y también la parte de los frontales aquí, parietales. Entonces, para detectar los diferentes tipos de problemas, primeramente hay que analizarlo de manera correcta. Teniendo todo claro, ok, diagnosticado, entonces procedemos a realizar la integración, ok, la integración de ondas de choque. Se aplican para diferentes tratamientos, pero sin embargo, ok, que posteriormente vamos a poder realizar toda una secuencia, ok, de los procedimientos establecidos, como integrar ondas de choque a nivel del focal, para el caso clínico y para el caso hospitalario, ok. De esa manera también estaríamos realizando el avance de algunas de las informaciones a nivel de tecnología en medicina. Efectivamente, nosotros cuando en su momento iniciamos a nivel de las plataformas, a nivel una de ellas a nivel de TikTok, a nivel de YouTube, a nivel de Facebook, ok. Entonces nuestro objetivo principal es desarrollar a nivel de la ciencia médica. Claro, efectivamente tendremos mucho más información, ok, detalladamente, básicamente para todos los tecnólogos médicos, a nivel hospitalario, a nivel clínico, ¿sí? En ese momento es la primera parte en donde conversamos efectivamente las aplicaciones diversas a nivel de ciencia médica, utilizar netamente ondas de choque aplicado, ok, utilizando diferentes parámetros, ok. Una de ellas comprendíamos nosotros, para los tecnólogos médicos efectivamente no se los ve todos los parámetros establecidos, ok, únicamente se ve la intensidad, la frecuencia. Los dos valores son importantes para los tecnólogos médicos, pero para la parte de la ingeniería, ok, a nivel de las ondas de choque focalizada o focal, ok, vemos varias partes, ok, varias partes para, por ejemplo, los investigadores, para, digamos, profesionales que están dentro de la ingeniería biomédica, dentro de medicina física. Entonces, de suma importancia conocer, integrar, por ejemplo, los conocimientos a nivel de las ondas de choque. Las ondas de choque efectivamente a nivel de ingeniería lleva varios parámetros. Una de ellas es, como los informaba, uno de ellos es la frecuencia establecida, ok. Otro, vamos a ver la energía,
¿ok? Asimismo también vamos a ver, por ejemplo, el flujo de campo, ¿ok? El flujo de campo vamos a ver, y también la integración de Tesla. Ok, dentro de la integración de Tesla vemos el flujo de campo y también la inducción de campo magnético. Cuando en una bobina, por ejemplo, una bobina es entregado o suministrado con alta tensión, entonces efectivamente, según los principios de Tesla, me genera este flujo de campo. Ok, entonces este flujo de campo puede ser controlado de diferentes maneras. Cuando nosotros integramos frecuencia, entonces puede ser pulsada, diferentes. Entonces es importantísimo conozcan a nivel de los principios físicos, a nivel de la ingeniería. Ok, en el caso de los tecnólogos médicos, para el caso clínico, para el caso hospitalario, únicamente va a comprender el funcionamiento de la intensidad, ok, que es millijoules por milímetros cuadrados en función al área determinado en donde vamos a dosificar la carga suministrada, ok, y asimismo también la frecuencia. En cuanto a la frecuencia es pulsada, ok, pero en este caso son pulsaciones, es decir, interrupciones a baja frecuencia, ok. A nivel de tecnología médica, ok, efectivamente siempre realizará a nivel de las aplicaciones o las dosificaciones, por ejemplo, a nivel de digamos a nivel occipital, ¿no? Por ejemplo, aquí en esa parte, digamos, los parietales o la parte frontal, entre otros, la cantidad de las pulsaciones que tiene que entregarlo. Ok, entonces es de suma importancia conocer, ok, cómo es el sistema de funcionamiento a nivel de ondas de choque focal aplicados hacia la neurología. Ok. Como segunda parte, efectivamente ya lo demás, por ejemplo, entre otros sensores, ok, son complementarios, ok, son complementarios. Podemos integrar a nivel de la parte de investigación, por ejemplo, cuando nosotros suministramos a nivel de las ondas de choque focal, ok. Cuando suministramos a la parte occipital o a la parte, digamos, parietales, podemos digamos, desarrollar, o también, asimismo, diferentes fabricantes en el mundo la tienen sensores que escanean toda la parte del cerebro. Eso ya es parte complementario, ¿ok? Es parte complementario que no es de suma importancia, pero digamos a nivel clínico, si no tuviera esa opción, se puede visualizar utilizando una de ellas, el ecógrafo, o también otros analizadores. Ok, comenzamos a visualizar el comportamiento del cerebro. Es importante, pero aquí a nivel de ingeniería, a nivel clínico, importante conocer el mundo de la física, ok, el mundo de la física aplicado, ok, a medicina física, a una de ellas, a la parte de la traumatología. También vamos a ver posteriormente las aplicaciones diversas, diferentes patologías, básicamente todo a nivel de focal, efectivamente para la parte de regeneración, ok. Cuando nosotros hablamos del cerebro, ok, cuando nosotros integramos diferentes parámetros hacia el cerebro, lo que estamos realizando es integración de los principios físicos para poder mejorar la unidad del cerebro. Concluimos con la primera parte. Muchísimas gracias, que posteriormente también vamos a continuar con la segunda parte a nivel anatómico. Ok, muchísimas gracias, muchas gracias, saludarte a todos los médicos licenciados y salud cordiales. Muchísimas gracias, muchas gracias.